receptoras del sistema nervioso parasimpático, como en los ganglios autónomos, la médula suprarrenal, el sistema nervioso central, las glándulas sudoríparas y en la totalidad de los lechos vasculares. Bueno, también es importante saber que los órganos inervados por el sistema nervioso autónomo difieren en su sensibilidad a los antagonistas muscarínicos. Bueno, vamos a ver un poco de la historia y de la historia de la belladona. Bueno, las plantas solanáceas del grupo de la belladona son la principal fuente natural de los alcaloides. Estos son alcaloides naturales, que son la atropina y la escopolamina. Bueno, la belladona esta se ha utilizado durante siglos con fines cosméticos, medicinales y criminales, ya que se utilizan como veneno también. El Linneo denominó a esta planta Atropa belladona. Atropa significa Atropos, que es una diosa griega que corta el hilo de la vida y detona las consecuencias mortales que pueda tener. Y belladona recuerda su empleo para embellecer el rostro de las mujeres por la intensa midriasis que origina. La atropina, esta se encuentra en plantas como el estramonio o chamico, y esta fue aislada por Maine en 1831. La escopolamina, este se encuentra en el beleño negro. Bueno, ahora en la clasificación, estos se dividen en alcaloides, bueno, estos antagonistas muscarínicos se dividen en alcaloides naturales, en derivados semisintéticos y en compuestos sintéticos. Los alcaloides naturales, bueno, estos son la atropina y la escopolamina. La atropina, esta se encuentra en la planta como L-iosiamina. Durante su extracción, esta experimenta una transformación racémica y por esto se comercializa como racemato, que es de L-iosiamina. La escopolamina, bueno, esta se encuentra naturalmente como L-iosina. Bueno, en esta los isómeros L son 100 veces más potentes que los isómeros D. Bueno, aquí la atropina y la escopolamina son ésteres formados por la combinación de un ácido aromático, un ácido trópico y por bases orgánicas complejas, ya sea por la tropina o por la escopina. Esta escopina difiere de la atropina solo por tener un puente de oxígeno entre los átomos de carbono 6 y 7. La homatropina, como vemos aquí a la derecha, es un compuesto semisintético producido por la combinación de la base tropina con el ácido mandélico. Bueno, en la estructura química de la escopolamina, bueno, es la que vemos en medio de la imagen. En esta, la atropina se diferencia de la escopolamina por carecer del átomo oxígeno, que es bueno, el que tiene este átomo de oxígeno que tiene aquí, no lo va a tener la atropina, que está aquí. Mientras que la homatropina, un derivado semisintético de la atropina, el radical hidroximetilo, que es este tipo aquí, es sustituido por un hidroxilo, que es el ácido mandélico, y el átomo oxígeno pues no está disponible en la hematropina.
Y en esta tabla podemos observar los efectos de la atropina en relación con la dosis. Por ejemplo, si se administran 0.5 miligramos de atropina, el paciente tendrá como efecto una bradicardia leve, algo de sequedad en la boca, inhibición de la sudoración. Y, por ejemplo, si se administran más de 10 miligramos, eh, este tiene síntomas que, pues, como que ya se señalan aquí de las dosis, de 1, 2 y 5 miligramos, los va a tener más señalados, perdón, más acentuados. Un pulso más rápido y débil, el iris prácticamente está obliterado, la visión es muy borrosa, piel con rubor, calor, sequedad y escarlata, ataxia, inquietud y excitación, igual alucinaciones y delirio, estado de coma. Bueno, las propiedades farmacológicas de estos anticolinérgicos, bueno, se encuentran los alcaloides naturales y antagonistas muscarínicos, la mayoría de los antagonistas muscarínicos con nitrógeno terciario. Estos se absorben muy bien por el tubo digestivo y se distribuyen ampliamente en el organismo. Estos atraviesan la barrera hematoencefálica y placentaria y acceden a la leche. Y estas se distribuyen, como les había dicho, se distribuyen ampliamente. Los fármacos con estructura cuaternaria, estos se absorben pobremente en el tubo digestivo, ya que pues solo se absorben de 10 a 30% de la dosis administrada por vía oral y se distribuyen lentamente por las barreras orgánicas. Y en esta tabla se muestran los principales fármacos antagonistas muscarínicos, que es los que son de estructura terciaria, como la atropina, que ya vimos, la benzatropina, la ciclopientolato, entre otros, y de estructura cuaternaria, como el aclirinio, la butilescopolamina y isopropamina, entre otros. Bueno, la atropina presenta una semivida plasmática de 2 horas, por eso sus efectos desaparecen rápidamente de todos los órganos, excepto en el ojo, que bueno, en el ojo persisten por más de 72 horas. Y esta se elimina en el riñón sin metabolizar. Y en el caso de la escopolamina, este sufre un importante efecto de primer paso, lo que reduce su biodisponibilidad al mismo tiempo que determina una mínima excreción urinaria, que en forma activa cuando se administra por vía oral. Esta tiene una semivida de eliminación muy corta, que es de 2.5 horas, y la producción de efectos adversos dependientes de la concentración plasmática limitan su utilización clínica por vía oral y parental y favorece su desarrollo, bueno, el desarrollo de formulaciones para la administración transdérmica, que pues serían los parches cutáneos. Los mecanismos de acción, bueno, en esta, los antagonistas muscarínicos se unen al sitio ostostérico, los cuales se comportan como antagonistas competitivos. Estos se unen al sitio ostotérico de los receptores muscarínicos, pudiendo actuar como antagonistas puros y como antagonistas inversos. Esto se debe a que los receptores muscarínicos, al igual que muchos otros receptores de membrana acoplados a proteínas G, se muestran activos. En la mayoría de los tejidos, estos fármacos muestran mayor potencia para antagonizar el efecto de la administración de los antagonistas muscarínicos que la acción de la acetilcolina endógena. Bueno, esta diferencia probablemente sea consecuencia de la elevada concentración de la acetilcolina liberada desde las terminaciones nerviosas que alcanza en la sinapsis y de la mayor dificultad de los compuestos exógenos para acceder a ella. Estos antagonistas muscarínicos también pueden diferir en su afinidad relativa por los diferentes tipos
de los receptores muscarínicos. Bueno, de esta manera la atropina y la escopolamina presentan una similar afinidad por los subtipos, mientras que los otros antagonistas muestran una clara selectividad sobre algún otro subtipo determinado. Además, cuando se emplean en concentraciones de 1 o 2 órdenes de magnitud superiores a su constante de afinidad por los receptores muscarínicos, la mayoría de estos fármacos pueden actuar por otros mecanismos, por lo que sus efectos son indicativos de una mediación colinérgica cuando se usan en las concentraciones apropiadas. Bueno, en las acciones farmacológicas de los alcaloides naturales de la belladona, que son la atropina y la escopolamina, bueno, primero en el sistema nervioso, la atropina y la escopolamina difieren en sus efectos sobre el sistema nervioso en razón de la mayor dificultad de la primera para acceder a este territorio orgánico. En la dosis comúnmente empleadas en clínica, la atropina produce solo una ligera estimulación central con mínima alteración de las funciones cerebrales. En una dosis más elevada, causan un cuadro caracterizado por excitación acentuada, alteraciones del comportamiento como nerviosismo, irritabilidad, desorientación, también alucinaciones y delirio. Y en dosis más altas, bueno, muy altas, la estimulación es seguida de depresión, parálisis vulvar, colapso circulatorio, insuficiencia respiratoria, coma y la muerte. La escopolamina, en dosis terapéuticas, esta ocasiona depresión del sistema nervioso central acompañada de amnesia anterógrada y alteraciones del sueño. También en ocasiones puede originar el efecto contrario, similar al producido por dosis tóxicas de atropina. La escopolamina también ejerce un efecto anticinecósico, probablemente a través del bloqueo de las vías que conectan el aparato vestibular con el centro de vómito en el tronco del encéfalo. En los aparatos digestivo y genitourinario, pues estas tienen una función secretora. Estos fármacos ejercen un efecto acusado sobre la mortalidad y de menor intensidad sobre la función secretora del aparato digestivo, incluso en dosis que producen el bloqueo completo de los receptores muscarínicos. La atropina y la escopolamina no suprimen la actividad contráctil y secretora gastrointestinal, esta se conserva gracias a la acción de los mediadores de índole neuronal y endocrina. Bueno, la secreción salival es muy sensible a los antagonistas muscarínicos, que reducen notablemente tanto la secreción salival basal como la inducida por estímulos neurógenos o químicos. La secreción gástrica es inhibida con menor eficacia y solo durante periodos breves de tiempo, viéndose más afectado el volumen total que la concentración de ácido. Esto al inhibirse la secreción tanto del ácido clorhídrico como del bicarbonato, como la pepsina o la mucina. Bueno, estos alcaloides que son la atropina y la escopolamina reducen en mayor grado la secreción basal que la estimulada por alimentos, nicotina o alcohol. En la práctica, la acción antisecretora ácida de estos compuestos carece de utilidad clínica. El efecto de estos fármacos sobre la secreción pancreática e intestinal pues es mínima.
Bueno, la motilidad digestiva se ve afectada desde el estómago hasta el colon. Generalmente se observa una reducción del tono, la frecuencia y la amplitud de las ondas peristálticas, con el lentecimiento del vaciamiento gástrico y del tránsito intestinal. La inhibición de la mortalidad inducida por estos fármacos es transitoria, recuperándose parcialmente el peristaltismo a cabo de 1 a 3 días de iniciar el tratamiento. Sobre la motilidad de las vías biliares, el efecto es escaso e inferior al que producen otros relajantes del músculo liso, como los derivados de la papaverina. En las vías urinarias, la acción es débil y consiste en la relajación de la musculatura lisa de la pelvis renal, los cálices, uréter y vejiga urinaria. Estos efectos tienen utilidad en el tratamiento de cuadros espasmódicos de origen inflamatorio y neurológico de las vías urinarias. Los efectos de la atropina y la escopolamina sobre los órganos genitales, pues son insignificantes. No van a provocar, pues, nada. En el sistema cardiovascular, bueno, el principal efecto de la atropina en el corazón es el incremento de la frecuencia cardíaca como consecuencia del bloqueo de los receptores M2 cardíacos. Aumenta el automatismo del nódulo sinusal y la velocidad, y bueno, también aumenta la velocidad de conducción en el nódulo auriculoventricular, siendo ambos efectos tanto más pronunciados cuando mayor sea el cono vagal del individuo, como es en el caso de los adultos jóvenes. El efecto taquicardizante es con frecuencia precedido de una bradicardia de corta duración atribuida al bloqueo de receptores M1 presinápticos. Estos inhibidores de la liberación de la acetilcolina por las terminaciones nerviosas parasimpáticas, que estos son autorreceptores, lo que da lugar a un aumento de la liberación de acetilcolina y de su efecto sobre el corazón. Bueno, por otra parte, la escopolamina produce sobre todo bradicardia, probablemente de origen central. Bueno, aquí se me olvidó decirles que en el caso de la atropina, esta puede ser útil en pacientes con infarto de miocardio para aliviar la bradicardia sinusal o el bloqueo auriculoventricular. Bueno, en el caso de la atropina y la escopolamina, bueno, conviene señalar que la mayoría de los vasos sanguíneos no reciben inervación directa del sistema nervioso parasimpático y de las fibras simpáticas, colinérgicas dilatadoras de los vasos del músculo esquelético. Apenas intervienen en la regulación del tono vascular en este territorio. En dosis elevadas de la atropina y la escopolamina, estos relajan los vasos sanguíneos de la piel, especialmente en las zonas más proclives al enrojecimiento. El mecanismo de esta respuesta vascular es desconocido, aunque se ha pues propuesto que podría tener una finalidad termorreguladora sobre la sudoración. En el aparato respiratorio, estos alcaloides naturales producen relajación directa de la musculatura lisa bronquial,
mediante el bloqueo de receptores M1 y M3. El efecto broncodilatador que se observa tras la administración de estos antagonistas muscarínicos puede ser que sea como resultado de una acción tanto sobre los receptores M1 y M3 de las fibras musculares como sobre los de M2, inhibidores de la liberación de acetilcolina por las terminaciones colinérgicas del árbol respiratorio y por consiguiente del balance entre los efectos contrapuestos de ambos tipos de receptores sobre el tono bronquial. La atropina y la escopolamina también reducen la vasoconstricción inducida por los antagonistas muscarínicos y por los fármacos anticolinesterásicos. Broncoconstricción, no es vasoconstricción, es broncoconstricción. Sí, perdón, broncoconstricción. Inducida por los agonistas muscarínicos y por los fármacos. ¿Lo que dice ahí, agonistas o antagonistas? Antagonistas, perdón. Agonistas, mal escrito ahí. Sí, son agonistas, pero ahí lo escribí antagonistas. Bueno, por los agonistas muscarínicos y por los fármacos anticolinesterásicos, así como la producida por la histamina, la bradicina y los icosanoides. Bradicinina. Sí, perdón. Que en parte estos dependen de la activación de un reflejo vagal. Bueno, esta capacidad para inhibir de manera directa o indirecta los efectos broncoconstrictores de muy diversos mediadores inflamatorios constituyen una base de la utilización de los antagonistas muscarínicos en el tratamiento del EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, estos también reducen la secreción de las glándulas mucosas de la nariz, de la faringe, la laringe, tráquea y bronquios, siendo útiles para prevenir la secreción excesiva como la que ocurre durante la anestesia general, que esto es como consecuencia de la intubación y de uso de determinados anestésicos inhalatorios. Bueno, en las glándulas sudoríparas, las dosis bajas de atropina o escopolamina reducen la producción de sudor estimulada por la acetilcolina, liberada por las terminaciones de las fibras simpáticas que inervan las glándulas sudoríparas. Bueno, este efecto origina piel seca y caliente, que puede asociarse a un incremento de la temperatura corporal tras la administración de una dosis alta de estos fármacos o cuando la temperatura ambiental es elevada. Bueno, en el ojo esto reducen la contracción del esfínter del iris y del músculo ciliar, provocando dilatación pupilar, que es la midriasis, y parálisis de acomodación, que es la cicloplegia. La visión se vuelve borrosa, aparece fotofobia y disminuye el reflejo pupilar a la luz y la convergencia de los ojos. Estos efectos se originan después de su administración local o sistémica. Cuando la aplicación se realiza directamente en el saco conjuntival, los efectos aparecen más lentamente y se prolongan durante varios días. Los antagonistas muscarínicos difieren en sus efectos oculares de los agentes simpático-miméticos, ya que estos producen dilatación pupilar sin pérdida de la acomodación. Por sus efectos sobre los músculos intrínsecos del ojo, los antagonistas
¿Qué pasó, Zaira? Perdón, es que se trabó mi computadora. Creo que se iba a apagar. Una sugerencia, Zaira, y salimos de la reunión. Lee, por favor, en el Goodman, porque no llevas en el Goodman como viene, sino tú no sé dónde lo leíste o por qué traes todo revuelto. Y lo importante Bueno, es que, así venía en el Velázquez. no, yo ya les dije que le van a leer anticolinérgicos a partir del Goodman. Desde que empezamos sistema nervioso autónomo, les dije que leyeran en el Goodman. Por favor, te has saltado muchas cosas muy interesantes y muy importantes. La pantalla está negra. ¿Por qué está la pantalla negra? Es que se iba a apagar la computadora. Ay. Ajá, no, fíjate que no podemos seguir adelante porque no viene un orden y fíjate que te saltas lo interesantísimo, como son los comentarios cuando estás haciendo las acciones farmacológicas de los diferentes fármacos que vas a describir detalladamente, entonces, detalladamente, entonces, vas a describir, fíjate, si tú gustas, vas a describir detalladamente, pero detalladamente atropina, escopolamina y todos los que mencionaste. Entonces, favor De de hecho, leer. creo que en el Velázquez viene más adelante por eso. No, Bueno, apenas no. iba por Entonces, ahí. por favor, mañana volvemos a empezar, así como viene historia y fuentes de los antagonistas del receptor muscarínico y revisando cuidadosamente. Porque eso es lo bonito de los anticolinérgicos. Cuando yo te pregunte, lo vas a ver, no vas a poder responder. Fíjate, no vas a poder responder. Porque estás diciendo en broncoconstricción, fíjate, estás mencionando que inhibe la broncoconstricción causada por los agonistas colinérgicos, dijiste también las anticolinesterasas, dijiste la bradicinina, los eicosanoides, y nada más dices, y fíjate, nada más mencionas eso, y no dices, conjuntamente con los agonistas beta 2 se utilizan en el asma, o porque son efectivos en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que eso te lo oí mencionar, amén de muchas cosas que te saltas. En aparato respiratorio no estás mencionando a los que se usan precisamente para producir broncodilatación. ¿Cuáles son los fármacos, niña, que se usan para el asma dentro de estos anticolinérgicos? ¿Para la qué, perdón? Quítame tu pantalla y enséñame tu cara. Ahora enséñame tu carita. Sí, voy. No sé si ya me puedo ver. Ahora sí, a ver, dime, ¿cuáles son los fármacos que menciona el Goodman? Útiles precisamente para el asma, dentro de estos anticolinérgicos. No los vas a encontrar porque no leíste el Goodman. A ti te pareció más fácil leer el Velázquez. Sí. Entonces, va para todos los alumnos, favor de leer en el Goodman. Favor de leer en el Goodman. Y volvemos a empezar y vuelves a poner en orden, en el título, antagonistas de los receptores muscarínicos. Es una entrada muy considerable. De allí presentas tú la tablita de los efectos de la atropina. Pues no sé por qué los vas adelantando, pero bueno, porque eso es muy interesante, analizar este cuadrito y por qué se produce esto. Luego viene la historia fundamental de la atropina. Luego viene
lo que mencionaste, sí, sí oí las relaciones de la estructura de actividad y la diferencia entre atropina y escopolamina. También es perfecto, está el mecanismo de acción. Y cuando empiezas con efectos farmacológicos de los antagonistas muscarínicos, empiezas con el sistema cardiovascular, luego con la circulación, luego con el sistema respiratorio, el ojo, porque mira, gracias a este Goodman, te vas a evitar, óyelo bien, a evitar estar hablando de cada uno de los fármacos, sino ya en cada una de las acciones farmacológicas, haz un cuadrito para que no se te olvide, porque son las preguntas de los anticolinérgicos, ¿eh? Porque no así como lo estás dando, vienen las preguntas. Y ahí es donde vas a patinar. Si yo te digo cuáles son los fármacos anticolinérgicos que se usan en problemas urinarios, específicamente mencióname 3, ahí los dice el Goodman. Tú no has mencionado ningún fármaco de la clasificación tan extensa que presentas, porque efectivamente esos son. Pero para no estar describiendo uno por uno, los únicos que se describen uno por uno o las diferencias son los naturales, atropina y escopolamina. Pero todo este montón, estos fármacos anticolinérgicos, escucha, tienen sus usos terapéuticos específicos, cada uno de ellos, y por grupos. En urinario se usa esto y esto. En el asma se usan, no tenemos muchos en el asma, de los anticolinérgicos. Pero lees en el Velázquez, fíjate. Entonces, por favor, mañana vuelves a poner tus laminitas en orden y si gustas, a partir de acciones farmacológicas, me empiezas a hablar del sistema cardiovascular minuciosamente, igual en el sistema respiratorio, porque ahí trae en qué problemas o cuál vas a utilizar tú, y cuáles de ellos. Acuérdate que la atropina es esencial en un carro rojo. Entonces, hay que Doctora, leer minuciosamente, dime. doctora, soy Jazz, es que ya se va a acabar el tiempo, ¿nos volvemos a conectar o ya no? No, ya salimos. Mañana vuelve a empezar tu compañerita, ¿eh? Entonces, salimos todos ya. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana. Doctora. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana.